Hoy México enfrenta uno de los mayores retos de su historia. O lidera en la nueva economía global, o se queda atrás viendo a otros países de América Latina tomar la delantera. ¿Qué sectores podrían ser los grandes ganadores de la reconfiguración del nuevo poder económico global? ¿Y qué industrias podrían ser el nuevo motor económico del país? ¿Qué riesgos involucra todo esto? Bueno, pues para hablarnos acerca de esto tenemos al doctor Renato Valderrama Santander. Él es profesor investigador de la División de Estudios del Desarrollo del Centro de Investigación y Docencia Económicas CIDE en México. Lo que él nos revela en esta entrevista podría cambiar tu visión acerca del futuro de México y también cuáles son las grandes oportunidades que vienen para el país. Vamos a la entrevista. Si China buscase un aliado ideal en América Latina, ¿quién competiría con México en este ranking, por así decirlo, de con quién fortalecer esa posición en esta batalla comercial? ¿Y México ante qué país estaría perdiendo pues esa ubicación tan importante que tiene ya? Claro, también excelente pregunta. De hecho, esa batalla ya la estamos perdiendo. Con el primer país que estamos perdiendo la batalla es con Perú, porque justamente China acaba de, no acaba, sino ya se ha desarrollado un gran puerto comercial en el Pacífico que se llama Chancay, arribita del Callao. Pero este puerto no solamente es para beneficio de los productores en Perú, sino que se va a conectar por tren hasta Santos, Brasil, de tal suerte que va a ser una ruta terrestre que va del Atlántico al Pacífico y viceversa, donde va a conectar con Mercosur, ¿no? Y evidentemente con Perú. Entonces, ya ahí hay un problema porque nuestro gran puerto, que el puerto más importante en México es Manzanillo, el tercero más importante en América, de hecho es el segundo si nada más dejamos Latinoamérica, va a rivalizar con Perú, que ya no tienen que pasar por nosotros, sino va a ser directamente hasta Shanghai. Es Shanghai, Shanghai. Y entonces ahí vamos a perder, evidentemente, tráfico, ¿no? Que además históricamente así ha sido. Desde la época virreinal era Acapulco con el Callao, pero tenían que pasar de nuevo por México para luego llegar hasta Asia. Hoy ya no va a ser así. Entonces ahí, principal rival portuario logístico. Luego, con Brasil. Brasil tiene una relación con China fortísima, además institucional a partir de BRICS, ¿no? Donde ya hay una serie digamos, de visiones y misiones en conjunto, obviamente junto con la India y junto con Rusia y Sudáfrica. Entonces, ahí también. Luego, el otro país que también rivaliza es Chile. Chile depende muy poco del mercado de Estados Unidos, depende mucho más de Asia y China, y esto va a ser mucho mayor. Entonces, es decir, nosotros que no estamos conectados además con el resto del continente y que además dependemos solamente de Estados Unidos, claro que vamos a perder esta posibilidad. Por ejemplo, México es una potencia agroexportadora. ¿No? Pero todo lo que producimos en México se produce en Sudamérica. El aguacate, ¿no? Palta, la uva de mesa, pues Chile, en fin, de marisco, entonces, realmente es un problema. Y una cosa que yo he comentado varias veces, de hecho, con funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en México, en los países de América Latina, y esa es digamos, una propuesta que no tengo hoy, sino de tiempo atrás. Cuando estaba negociando el Telecán, había un grupo de académicos en Washington que puso en la mesa que pudiéramos pasar de solamente un proyecto de libre comercio, o sea, un FTA, que eso es lo que es el Telecán y el TEMEC, a una visión más tipo Unión Europea. Es decir, donde de Estados Unidos se crea un banco central para ayudar al desarrollo no integral de México, o sea, elevarlo para que tuviera condiciones ya más Norteamérica, lo que pasó con Europa. O sea, recordemos que en los 80s, Portugal, España y Grecia entran y con fondos de la Unión Europea levantan las condiciones no materiales y humanas de España. O sea, si España y Portugal tenían condiciones de vida peores de las que tiene México. Pero si hoy vemos, bueno, ha sido además subsidio al campo, ¿no? O sea, el campo español se subsidia de la Unión Europea, Banco Central, en fin, el Erasmus, ¿no? Una movilidad
de ciudadanos, de estudiantes, en fin. Y es muy curioso porque en la época justamente de Obama, lanzaron un proyecto con China fantástico que fue el 100,000. 100,000 estadounidenses iban a ir a estudiar a China, a aprender chino. China iba a mandar una cantidad igual, 100,000. Y luego lanzaron las famosas land granted, ¿no? O sea, las universidades públicas americanas, Ohio State, Penn State, con programas, digamos, muy importantes con sus contrapartes chinas. Otro programa entre Johns Hopkins y la Universidad de Nanjing. Y yo decía, porque yo estaba viendo justamente en China este proceso, ¿cuándo Estados Unidos a México le ofreció 100,000 becas? O sea, tenemos las Fulbright y algunas otras becas, ¿no? Pero que han sido con cuentagotas. Y esto lo lleva a colación cuando llega el presidente Trump, ahora en la segunda administración, que le dice, vamos a sumar a Canadá, pero como parte integral de la soberanía de Estados Unidos. Yo dije, bueno, pues era justamente el sueño de algunos en Washington y en México, bueno, o sea, a ver, si somos una región integrada con una gran cantidad de mexicanos que viven allá, etcétera, de hecho, pues prácticamente es después Estado de México sigue la minoría mexicana que vive allá, pero claro, la visión en Washington nunca ha sido sumar a México como parte de Norteamérica a nivel ya integral de libre tránsito de personas, bienes, capital, un banco central. Yo creo que ese es un error de Washington que hoy lo está pagando y lo va a pagar porque si hubiéramos levantado el nivel de vida del mexicano, 130 millones, a un consumo doméstico mayor, como el de Estados Unidos, pues hoy los productos americanos aquí se venderían mucho mejor, habría, en fin, era un ganar-ganar, pero nos mantenemos como, o sea, nuestra ventaja comparativa sigue siendo la mano de obra barata. Cuando competíamos con China en el 2000, y hoy China la mano de obra es carísima. Y ya China, la costa está ya está, o sea, o sea, no estamos en un canal. Estamos hoy con Vietnam, ¿no? En mano de obra. Pero Vietnam, además, también nos va a rebasar si sigue con este plan. Indonesia está proyectado para que sea la cuarta economía del mundo y México se va a estancar en esto, ¿no? Entonces, y también no le conviene a Estados Unidos que aquí se estanque la economía porque parte de lo que alimenta el narcotráfico y estos problemas es la pobreza y la falta de oportunidades. Entonces, igual el tema migratorio. Entonces, yo creo, y esa ha sido mi evaluación de tiempo atrás, que hay una lectura incorrecta de una parte de los funcionarios en Washington que no nunca, o sea, ahora se acaba de reimprimir el libro de Alan Ryding, México, Estados vecinos distantes. Ahora somos más distantes todavía, ¿no? Cuando tenemos que ser todavía mucho más compenetrados. Sí, es contradictoria la historia y las políticas que se han tomado en los últimos años para, en vez, como bien decía doctor, de fortalecer esta región de América del Norte, pues fragmentarla y que sea más propensa a estas lógicas de cierta manera pues nocivas para la sociedad, ¿no? Como la cuestión del narcotráfico, la cuestión de la inseguridad, la cuestión de, de las drogas, ¿no? El tráfico de drogas y todo esto, ¿no? Entonces, para México, desde la presidencia, ¿cuál sería la mejor estrategia que podría tomar en estos momentos sabiendo que esta batalla ya está muy medida y que de cierta manera para México no le sería muy posible, digamos, que compenetrarse más con China, sino geográficamente es más lógico que lo haga con Estados Unidos? ¿Qué tendría que hacer para poder afianzar entonces ya un lado mucho más sólido con Estados Unidos? ¿Hay el capital necesario para fortalecer esa relación o cuáles son los retos que se enfrentan actualmente? Ay, es una pregunta excelente y extremadamente delicada, porque si uno ve, ¿no? Si uno ve las proyecciones del crecimiento mundial vía PIB nominal, lo que vemos que, o sea, en 22 años, 20 años quizás, ceteris paribus y todo permanece constante, es que China va a rebasar a Estados Unidos como la primera economía del mundo, ¿no? De hecho, ya China es la primera economía del mundo, pero medida en poder de compra, ¿no? En paridad de poder de compra. Ya, de hecho, es muy grande ya la brecha entre China y Estados Unidos. Pero en PIB nominal, obviamente, Estados Unidos sigue siendo la primera, pero China lo va a rebasar.
y luego la India va a ser tercera economía. Indonesia va a colocar muy rápidamente en la cuarta. O sea, en las primeras top 5 hay 3 de Asia, donde Japón baja, pero va a estar ahí en el top 10. En 25 años más, o sea, en 50 años desde ahora, la ecuación ya no solamente va a tener a Indonesia, pero también a Nigeria, va a tener a países que hoy son del sur global y que además están sobre todo en Asia. El norte global, sobre todo Europa, de hecho ya Francia e Italia en esa previsión ya no están ahí. Alemania va a caer junto con Gran Bretaña prácticamente ya para salir 9-10. Estados Unidos se queda como tercera economía del mundo. Entonces, por eso decía, veo muy arriesgado esto para México, porque estamos conectados hoy a una economía que también tiene problemas estructurales, que es la estadounidense, donde, digo, Estados Unidos, además, hay que decirlo, si no fuera por Texas, California, Nueva York, estaría en problemas serios. Porque ahí está justamente la nueva economía de Estados Unidos. Entonces, y bueno, y también se ha polarizado tremendamente la economía. O sea, muy pocos controlan ya la economía americana. O sea, 10% controla el 75% de la economía de Estados Unidos. Entonces, por eso la otra parte vive en campers, vive Nomadland, ¿no? Esta película basada en la novela. Y vemos todos estos problemas también de consumo de narcóticos y otros problemas gravísimos que tiene la ciudad de Estados Unidos, ¿no? Entonces, en ese sentido, si México se queda solamente a futuro con la apuesta de un solo mercado que no está en su mejor momento, que de hecho es al contrario, va hacia atrás, pues es evidente. O sea, México tiene que diversificar su economía, sus socios comerciales, y estos están en Asia, y el principal es China. Pero claro, dada la relación tan complicada que tiene Washington con Beijing y estamos nosotros en medio, somos como el jamón del sándwich, ¿no? Tenemos complicadísimo. Entonces, yo, o sea, si me preguntan a mí, estando aquí sentado, ¿no? Sin tener esta complejidad de un país, ¿no? Como lo tiene el presidente Claudia Sheinbaum, tendríamos que diversificar más nuestra economía, depender menos de Estados Unidos, y sí, a ver, la relación con Estados Unidos para México es de seguridad nacional. O sea, lo que le pasa a Estados Unidos hoy va directamente hacia México. Si le da una gripa, nos da pulmonía. O sea, hoy así estamos. Entonces, es la más estratégica que tenemos por las condiciones previas del 90, ¿no? O sea, hoy tenemos los 90, ¿no? Que nos retumban en la cabeza. ¿Por qué no hicimos otra cosa en aquel momento? Pues no se hizo y hoy tenemos eso. Pero está China por otro lado. Y tenemos que tener una relación con China muy inteligente, cooperación económica, comercial, en temas que no sean delicados en la agenda con Washington. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con IA, ¿no? Telecomunicaciones, que sabemos que es un tema sensible para Estados Unidos, pero entonces con otras industrias, otros temas, y no solamente con ellos, con Corea del Sur. Corea del Sur es el cuarto socio comercial de México, que también tienen tecnología, pero vienen muy fuerte la India, Indonesia, Filipinas, en fin. Entonces tenemos que diversificar. Y ahí hay otro gran problema. La presidencia de López Obrador desmanteló ProMéxico. No tenemos un organismo de promoción de México hacia el exterior. También desapareció las oficinas de Secretaría de Economía. Entonces, y redujo el presupuesto de la Cancillería. Entonces, las embajadas y consulados no tienen tampoco ni el personal, ni están hechos para promoción económica y comercial, atraer inversión. Lo dejan a los estados. Entonces, por ejemplo, Nuevo León, que tiene una élite empresarial brutal, avanzadísima, tiene un organismo que creo que se llama Invest Monterrey, que es como el ProMéxico, pero depende y lo financia justamente el sector privado de Nuevo León, y es fantástico ese órgano. Pero no todo el mundo tiene ni esa capacidad, ni esas redes, ni ese sistema que tiene Industrial Monterrey. Hablamos de Oaxaca, hablamos de Campeche, hablamos de a dónde va, por cierto, el Plan México y los pueblos de desarrollo. Entonces, por eso digo, es complicadísimo lo que tiene hoy la presidenta, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, porque tiene que negociar muy bien ahora el TEMEC, ¿no? En esta nueva renegociación, revisión, con contenido nacional de 80%, con lo cual, obviamente, pues, es dejar a China fuera de esta jugada, ¿no? Porque China quiere invertir, pero si no lo dejas, 80%, y además con otra agravante, debo decirlo. México se va a quedar como productor de automóviles de combustión, ¿no? De combustión fósil, o sea, gasolina, mientras que el mundo se mueve a energías verdes.
y bajo esta prohibición de traer a las principales productoras de coches eléctricos en el mundo, que son las chinas, porque es un tema sensible, entonces también dejan a México fuera del siglo XXI en términos de una industria que es la más importante, que es la automotriz para México. Entonces todo eso, y yo no sé por qué en Washington no lo ven, o si lo ven no quieren actuar, porque nuestra solución sería efectivamente, bueno, vamos a ser parte de Norteamérica, ya lo somos, pero digamos con derechos, pues, ¿no? Porque no tenemos obligaciones. Pero eso no va a pasar tampoco, porque justo en lo que también el votante de Estados Unidos se unifica, sin importar su partido, etcétera, es migración e inflación. Entonces, no quiero inmigrantes y quiero productos baratos. Pues bueno, es complicado sin México y viceversa. Aquí no hay desarrollo sin Estados Unidos, pero no solamente que podamos exportarle, sino que queremos capital aquí para producir. Necesitamos evidentemente el talento que pueda salir. USAID ya también no existe. Es un momento muy complicado, ¿no? Para México y en el marco de Norteamérica. Sí, sin duda un escenario nada sencillo para la presidenta Sheinbaum y para el equipo, ¿no?, que tiene en el gabinete de Marcelo Ebrard. Y pues dejando esto a manos de los estados, es la mejor estrategia que se prevé administrativamente en cuanto también a los capitales que se están moviendo por regiones en el país. ¿O valdría la pena manejar algo mucho más fuerte desde el nivel federal? ¿Cómo lo ve usted, doctor? Claro, estudiando los casos de éxito de las economías del este de Asia, la respuesta ha sido federal, ¿no? Por ejemplo, donde arrancó todo, el milagro japonés, se creó el MITI, que es el Ministerio de Industria y Trabajo, que es un organismo además supranacional. O sea, no importa el presidente, el primer ministro, hay una meritocracia ahí que planea e implementa la política industrial, digamos, en los plazos que se prevén, ¿no? En el sector privado, público y evidentemente académico. Corea luego superó ese modelo, ¿no? Durante la época de Park Chung-hee. China superó el modelo coreano, ¿no? A partir de agencias públicas y planes quinquenales, etcétera. No se deja a los estados, a las provincias esto, porque se requiere mucho capital, se requiere evidentemente engranaje y sobre todo se requiere institucionalidad, porque si no se desperdician recursos, tiempo, ¿no? Entonces, México, de hecho, el Plan México intenta hacer eso, pero otra vez, si no hay recursos económicos, porque no los hay, no crecemos económicamente, es un problema. Luego, nuestro uso más importante la tiene complicada domésticamente ellos y también nuestra relación con ellos, entonces esto no va a funcionar. Y caso concreto, por ejemplo, acabo de estar en Aguascalientes la semana pasada, reunión con empresarios, y ahí tienen un debate, por ejemplo, ¿no? Que es muy interesante para poner ejemplo a esta pregunta. Aguascalientes tiene una fuerte presencia asiática a partir de Nissan, ¿no? De hecho, si uno aterriza en Aguascalientes y va en la carretera hacia la ciudad, pues está la planta 2, la planta 1, y uno sigue en la carretera y ve Nissan, o sea, capital japonés. Y el secretario económico de Aguascalientes, Esaú Garza, pues él pues, vivió en Japón, habla japonés, conoce bien la región, estuvo en ProMéxico en Australia. Entonces, eso le facilita a Aguascalientes, con la visión también de la gobernadora Teresa Jiménez. Entonces, lo que más han hecho es atraer inversión extranjera de Asia. Acaba de regresar una misión de Aguascalientes a la India. Y hay un debate internamente de que está mal esta visión de Aguascalientes porque están demasiado hacia Asia en vez de hacia Norteamérica. Pero el problema es que Norteamérica no va a invertir más ya en Aguascalientes. Entonces, hasta ahí inclusive las élites no se ponen de acuerdo. El caso de Nuevo León es el mismo. Es decir, claro, los empresarios de Nuevo León tienen propiedades en Estados Unidos, tienen inversión en Estados Unidos, su familia está en Estados Unidos, sus cuentas de banco están en Estados Unidos, pero requieren de capital asiático. Acabo de estar en Monterrey justamente hace nada, horas, y en el aeropuerto lo que veo que uno llega son chinos a invertir, ¿no? Ya estaban los coreanos justamente en pesquería y hay un gran capital también indio en software y demás, porque son los que tienen el capital ahora, además el capital fresco, y que requieren a México como plataforma de producción y exportación a Estados Unidos. Entonces, yo no vi hordas de alemanes o franceses llegando a Nuevo León o Aguascalientes, ¿no?
Entonces, esa es la nueva economía global. Y ahí estamos en medio, ¿no? Sí, sin duda un escenario nada sencillo. Eh, en cuanto a este crecimiento que usted ha visto, doctor, y que ha analizado en estos últimos años, ¿cuál es el sector que más podría potenciar el crecimiento de México o qué sectores serían los claves para en esta batalla entre Estados Unidos y China, ¿no? ¿Cuáles valdría la pena potenciar y quiénes pues saldrían ahora sí que ganando en esta situación? Hijo, qué excelente pregunta también esta. Eh, o sea, yo aquí veo dos sectores, ¿no? Curiosamente, el tradicional, por así decirlo, ¿no? Metalmecánica, herramental, ¿no? Etcétera, que es el corazón de una práctica industrial. Y otro nuevo sector, y pongo nuevo entre comillas, nuevo para México, pero ya tiene más de 2 décadas en algunos países, y es el de industrias creativas, sector servicios, ¿no? Bajo la economía digital. De hecho, hoy tuvimos una reunión en Concamín donde se lanzó un comité justamente para que se trabaje junto con el gobierno federal para trabajar directamente en el sector. Yo ahorita entro a este tema. El sector tradicional. Eh, Hace poco entrevisté a pequeños y medianos empresarios y di con uno que me llamó mucho la atención. Este señor se dedicó al sector textil, hablamos de noventas, ¿no? Claro, con la competencia china, tronaron, porque obviamente es intensivo en mano de obra, entonces tronaron. Pero su capacidad, sus habilidades están en el sector. Y entonces, este señor, este empresario, emprendedor de hecho, con olfato, detectó un nicho de mercado y es justamente textiles para mascota. ¿No? Ahora ya tenemos perrijos, gatijos, ¿no? Ya, es decir, hay un cambio, ¿no? En el consumo. Y entonces él lo que empezó a hacer fue ropa para mascotas, sobre todo para perros, ¿no? Y entonces empezó, digamos, lentamente, tímidamente a promocionarse también en redes y le empezaron a comprar, pues en Durango, en Guadalajara, en fin, porque pues, hace muy buena ropa, él sabe cómo hacerlo. Pero claro, sabemos que la vida de una pyme es muy corta porque evidentemente los costos aumentan, hay competencia, etcétera. Y le digo, oiga, ¿usted qué necesita para salir adelante y obviamente crecer? Muy fácil, pasar a la etapa 2 que es equipo, maquinaria, ¿no? O sea, capital. Y tengo detectada una máquina que me corta y me cose 500 prendas por día. Entonces, mientras yo salgo a vender, ya llego y ya están es para luego vender. Y le digo, bueno, ya sabe que sí, la mejor del mundo es fulanita, que es China, y vale 500,000 pesos. La tengo así detectada y con eso me voy para arriba, creo más empleos, pago más impuestos, etcétera. Y le digo, ¿y qué le falta? Me dice, bueno, pues capital. Me dice, bueno, y todavía hasta con la presidencia de Peña Nieto había un fondo para apoyar justamente la compra de equipo y casi a fondo perdido para una PYME, ¿no? Llegó López Obrador y acabó con ese programa. Entonces, bueno, entonces estamos en que el pequeño y mediano necesita capital para poder generar empleos formales, etcétera, que paguen impuestos. Y por otro lado, hay máquinas que podríamos hacer en México, pero también con el Telecán desapareció esta capacidad, ¿no? Herramental de crear herramientas, ¿no? Vallejo en Ciudad de México, ¿no? Vemos sectores que eran industriales que ya no hay, pero tampoco en Nuevo León, tampoco en la frontera, se importan de China. Entonces, eso es donde tenemos que meternos y no es rocket science. O sea, porque no es crear celulares o estar en la cadena, ¿no? De semiconductores. No, esto es herramental y hay mucho capital humano que tiene esa experiencia, ¿no? Entonces, eso hay que apoyarlo y ojalá Plan México lo haga y esto requiere capital y a fondo perdido o digamos, bajo interés y largo plazo en que pueda pagar la pyme. Ahora, creativas. Esto es muy importante. En la economía digital, donde justamente estamos a través de lo digital, Corea del Sur es el país donde más, digamos, éxito ha tenido esta visión. ¿Y de qué hablamos? Hablamos de películas, hablamos de todo lo que es ahora las plataformas como Netflix, hablamos también de la moda, hablamos de la cosmética, hablamos de la música, al punto que la economía de México y la coreana, en PIB nominal, prácticamente estamos igual,
13, 14, en fin. Pero Corea se convirtió en el país más innovador en la Tierra, ¿no? Es decir, en número de patentes, en número de todo esto. Entonces, lo que hizo fue volcar esto al sector servicios, pero justamente en industrias creativas. Entonces, hoy la economía de Corea depende más su PIB de esto, de música, cine, que de celulares y coches. O sea, entra más dinero a Corea por esto. 5% del PIB de Corea ya son creativas. Justamente hoy en la mañana decía el secretario de Economía que en México, así, ya siendo muy benévolos, es 2.8, en Corea es 5, es el doble que en México. Pero ya casi el 12% de su PEA, de su población económica activa, depende de sectores creativos que son mejor pagados, que además tienen un componente de género porque la mujer puede estar en casa, home office, y además también, en el caso mexicano, un componente que ataca a comunidades, evidentemente, del sur de México, ¿no? Porque son artesanías, etcétera. Entonces, en México apenas hoy tuvimos la primera sesión en Concamín para sacar este proyecto. Este año hemos tenido sesiones, la primera. Corea tiene desde el 98 que creó una política pública para el sector, ¿no? Y hoy, por ejemplo, tenemos BTS, que es este grupo de música que hoy tiene a los jóvenes vuelto de cabeza, que este producto es el 0.9% del PIB de Corea. Es decir, es muchísimo. Y además, no solamente es esta industria musical que genera empleos directos e indirectos, bien pagados, en fin, sino que además se conecta al sector turismo, porque los jóvenes del mundo quieren a Corea a los conciertos de esos grupos, ir a los lugares donde están filmando, donde, en fin. Y además, esta industria alimenta o retroalimenta la industria del cine, porque sin un cantante famoso no hay una película famosa y viceversa, pero también las telenovelas, los dramas. Entonces, todo este ecosistema que Corea ha creado a partir de que creó una economía digital con ecosistemas de innovación y emprendimiento, monta esto y es una cosa brutal. Y además se suma a soft power, porque hoy todos los jóvenes quieren ir a Corea, quieren conocer a un coreano, quieren comer comida coreana, productos coreanos, celular coreano, coche coreano. Entonces, México tenemos una herencia histórica brutal, una ecodiversidad, pero lo vendemos como siglo XX. Y una cosa muy importante es que además en el sector también tenemos un déficit. Importamos 9 y exportamos 10, porque no se ha puesto como una meta dentro de los ejes centrales de la economía de México. Son dos sectores que si apostamos a eso en ese sexenio, sí hay una diferencia. Podemos generar recursos nuevos, frescos, y además a la mano de obra que ya calificamos con el Telecán, que es mecánica, esos pymes, y los jóvenes de hoy que son digitales, pues estamos empatando ambas demandas. Suena realmente muy inspirador y muy claro para las nuevas generaciones que están buscando un futuro para ellos, un camino claro, que puedan ellos volcar su creatividad, su esfuerzo, su dedicación a algo que va, no sé si más culturalmente con la cultura mexicana, como lo comenzaba, doctor, y que podría apuntalar mucho mejor con esta, pues puedes decirse tradición de México, ¿no? Esta cultura de la hospitalidad, esta cultura del servicio, esta cultura creativa, que México exporta pues cultura, ¿no? Entonces suena muy, muy interesante esa propuesta, doctor. ¿Para cuándo podríamos verla? ¿Cuándo nos puede compartir un poco más? Dedicamos un episodio a ese plan para hablar más detalles igual de nuestros compañeros, amigos de la audiencia que nos están viendo, que quisieran hacer preguntas, enterarse más. ¿Para cuándo podríamos tener algo más puntual? No, cuando nos inviten con todo gusto, pero les adelanto que justamente en el CIDE, donde laboro, lanzamos justamente el Observatorio Iberoamericano de Industrias Creativas de Corea, justamente para explicar qué son, para medir qué son, etcétera. Y ya lanzamos en este observatorio un seminario internacional permanente. Entonces, si se meten a YouTube, le ponen CIDE industrias creativas, se pueden entrar a las mesas que están ahí. Hemos estudiado la industria, por ejemplo, de la música, que fue esta semana fantástica, la industria del streaming, la industria del cine. O sea, no solamente es qué películas, no, sino cómo se crearon las agencias públicas, la política pública, el marco legal, etcétera, el ecosistema, para que esto le dé de comer a los coreanos muy bien
y además todo el mundo queramos ver sus películas, su música, su todo, ¿no? Entonces, a partir de este caso de éxito, estudiar y sí, replicar mejores prácticas de política pública, obviamente de institucionalidad, evidentemente financiamiento, de generar programas académicos. Hay una cosa muy interesante, y bueno, eso lo abordaremos ahora que tenga la suerte de volver a intervenir aquí en el programa. Hay una encuesta que acaban de hacer en Estados Unidos entre adolescentes, ¿no? Teenagers, donde dicen, bueno, tú cuando seas grande, ¿qué quieres ser? ¿Qué oficio? Y es muy interesante porque lo dividen mujeres, bueno, hombres y mujeres, ¿no? Los hombres lo tienen muy claro. Los 5 oficios número 1 son atleta, ganan una fortuna, y de hecho deporte es parte justamente de creativas, ¿no? 2, quieren ser influencers. Mr. Beast es un billonario y los top influencers del mundo son estadounidenses. Y quieren ser también videogamers. Los videojuegos son un nuevo motor de desarrollo económico en un país, y a partir justamente de software y demás. Entonces, esas 3 son los oficios que los jóvenes quieren hacer porque ahí está el empleo bien pagado y no salen de casa. Además, oye, también artistas, ¿no? O sea, y todos son creativas. Y las mujeres igual, o sea, en otro orden, pero básicamente ahí están. Entonces, hoy, un joven que estudia Derecho, que además aquí tenemos, pero para aventar para arriba, tristemente sin empleo, seguramente manejando un Uber, ¿no? Y no tenemos digital, no tenemos videojuegos, que eso es lo que deja hoy en la economía global, ¿no? Entonces México tiene que apostar a eso, o sí, no para mañana, sino para hoy. Pues, doctor, esperemos que todas esas iniciativas y esos esfuerzos se vayan concretando, como bien lo decía usted, en políticas públicas que garanticen a largo plazo, pues ahora sí el futuro de las siguientes generaciones y para que pueda estar en un país mucho más competitivo que el que nos tocó vivir a nosotros, que nos tocó ver sembrar desde los 90 y pues hoy estamos viviendo los frutos de esas acciones y bueno, ojalá que desde hoy se pueda sembrar hacia ese futuro, como decía usted, en 50 años, ¿dónde vamos a estar? ¿Algún mensaje final, doctor, para nuestra audiencia? ¿Alguna recomendación? Claro, yo creo que uno de los retos que tiene México como nación es nuestra élite, o sea, los que toman decisiones, sector público, privado y obviamente académico. Y por razones, yo diría, obvias, o sea, es decir, es normal, nos hemos formado con una óptica del siglo XX. Y el siglo XX quiere decir el norte global dominando, y tecnologías del siglo XX. El siglo XXI nos dice que los nuevos actores económicos y políticos del mundo van a estar en el sur global, sobre todo en Asia, y hay una nueva tecnología. Entonces, nuestra élite tiene que entender, no tiene que gustarle, pero tiene que entender que hacia allá va el mundo. Entonces, si hoy es obligatorio hablar inglés, y lo va a seguir siendo en un rato más, evidentemente, y obviamente estudiar allá en el norte global, también lo va a hacer empezar a aprender idiomas de Asia y hacer estancias en Asia. Y también crear una cultura tecnológica, ¿no? Es decir, el debate en la academia, ¿no? ChatGPT ya llegó para quedarse. Es como el coche, llegó para quedarse. Tiene un lado negativo y un lado positivo. Pero entonces, ¿cómo nuestra élite se mueve al siglo XXI a nivel geopolítico y a nivel geoeconómico y tecnológico? Es el reto que tenemos, porque son los que toman decisiones. Entonces ya no podemos tomar decisiones con base en el siglo XX. Estamos en el XXI. Así es, doctor. Pues muchas gracias por toda la información, la experiencia que ha podido compartir aquí con nuestra audiencia de líderes del mundo hispano en toda América Latina que nos escuchan. Y pues esperamos tenerlo de vuelta, doctor Renato Valderrama Santander del Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE de México. Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación y nos vemos pronto. Claro que sí. Así que díganos qué otros temas quisieran que tocáramos en el programa y aquí volvemos a invitar con mucho gusto al doctor Valderrama. Estamos con ustedes, así que denle like, suscríbanse y déjenos sus comentarios. Hasta la próxima.